Ecatepec, punto de gobierno y frontera. El lago en la región Ecatepec-Chiconautla, Tizayuca, tuvo un papel fundamental en la conformación geopolítica de los pueblos. Formó un nicho ecológico en el que no solamente compartían espacios geográficos, sino también organizaciones políticas, gobierno, poder sobre el propio espacio lacustre y, desde luego, elementos relacionados con su cultura y creación de formas de transporte, formas de comunicación, formas de interrelación entre las comunidades que se encontraban aledañas a él. El lago era el centro del mundo, punto en el que en un tiempo se establecieron los límites de 3 pueblos poderosos, señala López Austin en su libro Tarascos y Mexicas. Los 3 señoríos, continúa, cuyos límites coincidían en el lago central eran Azcapotzalco en la orilla occidental, Texcoco en la oriental y Culhuacán en la península que separaba al sur este lago del de Chalco-Xochimilco. ¿Qué es lo que podemos tener? En primer lugar, no es un lago. Son 5 lagos en tiempo de secas, o 6 se pueden contar, o uno solo en tiempo de lluvias. De cualquier manera, no hay uniformidad entre ellos, aunque sea época de lluvias. ¿Por qué? Si nosotros tomamos en cuenta las corrientes que van a desembocar en el lago, que vienen del oriente, son corrientes muy distintas de las que vienen por el sur. En primer lugar, las del sur están alimentadas con agua que provienen, manantiales que provienen de los deshielos de los volcanes. Entonces, agua dulce. No nada más agua dulce, sino que los 2 lagos del sur tienen un desnivel con relación al lago de Texcoco. Y son alimentados por aguas dulces, aguas frías en parte, mientras que las aguas que vienen por el oriente son aguas muy broncas. Son aguas que vienen por la superficie de la tierra, pero son de cañadas, muchas veces cañadas profundas, que van deslavando los bordes y llegan a una parte del lago, de Texcoco, sumamente somera. La profundidad del lago de Texcoco era muy poca en ese tiempo. Entonces, esto provoca que haya una evaporación grave que hace que todos esos minerales que vienen acarreados desde el oriente provoquen una concentración salina de consideración. Entonces, si en medio de los 2 lagos del sur, el de Chalco y el de Xochimilco, existe una gran península que es Santa Catarina, lo que ahora es la Sierra de Santa Catarina, que llega hasta Churubusco, Huitzilopochtli. Entonces, de un lado tendrán agua dulce y del otro lado tendrán agua salada. Hay que pensar nada más en la vida de la gente que vive ahí en medio, que tienen en una distancia mínima, tienen sierra, tienen costa de agua dulce y costa de agua salada. Es una riqueza enorme en cuanto a la diversidad biológica que tienen para explotar. La colocación de Xochimilco, que está contando con, cuando menos, con 2 zonas totalmente diferentes. Toda la parte de la sierra
y toda la parte de la costa del lago. Ellos tienen la posibilidad de una construcción de chinampas enorme. Ya si vemos todos los lagos en su conjunto, tendríamos una excelente producción de sal hacia el norte. ¿Por qué? Simplemente se saca el agua, se pone a evaporar y esa agua va a permitir una concentración muy satisfactoria como para hacer que la población se dedique a la producción de la sal. Este nicho ecológico lacustre destaca no solo por su aporte a la vida en la cuenca, sino también por ser un medio de comunicación y establecimiento de relaciones políticas entre pueblos y señoríos, como lo expresa Gabriel Espinosa. El lago, además de un medio de transporte rápido y eficaz, borró las distancias entre los pueblos ribereños. Les mantuvo a la vez que dueños de un espacio amplio y extendido, cerca unos de otros. El agua permitió la cristalización de una cultura común y eventualmente su unificación en una sola, poderosa entidad política. Con el control del lago por parte de la Triple Alianza, conformada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, el gobierno mexica tomó el control supremo de una importante extensión territorial que incluía la porción norte del centro de lo que hoy es México. Todas estas poblaciones localizadas en la zona estuvieron caracterizadas por compartir condiciones geográficas similares, por ser pueblos que se ubicaron desde hace tiempo en la ribera o cercanas al antiguo lago de Xaltocan-Zumpango, y por pertenecer a la parte más fría y más árida de la región, característica por la que fue nombrada Teotlalpan o Mictlampa, cuya semántica se refería al lugar de los muertos. Fray Bernardino de Sahagún dice: los nombres que tuvieron puestos a las 4 partes del mundo son estos: Huiztlampa, que es el mediodía o el austro; Tlacopa, que es el oriente; Mictlampa, que es el septentrión; Cihuatlampa, que es el occidente o poniente. En este escenario, producto de la cosmovisión de los mexicas, Chiconautla, de acuerdo con Galicia, representaba el punto de inicio de la Teotlalpan. Primero porque Chiconautla quiere decir lugar del 9, haciendo alusión a que el 9 es representativo del inframundo donde habita Mictlantecutli, el dios de los muertos. Y segundo, por encontrarse en un lugar estratégico y de control del paso más estrecho del lago y las elevaciones más importantes desde donde podía controlarse visualmente toda la región del centro del lago hasta Teotihuacán, Pachuca, Zumpango e inclusive Xaltocan. Esto era posible por el cerro de Chiconautla. Un elemento importante del paisaje localizado en la parte más alta del cerro de Chiconautla es una gran piedra a la que la comunidad denomina Piedra Meona. Es una gran roca de casi 7 toneladas. Es tal la cantidad de agua que dicen produce que la gente le atribuye la creación del Gran Lago e inclusive de las inundaciones que pudieran haber en la región. En su conjunto, tendríamos que ver lo que es el lago como medio de transporte. Vamos a ver, cuál es la capacidad de movilización de mercancías en tierra firme. El ser humano. Ser humano que carga, alquila el transporte de la mercancía es sumamente difícil, porque un cargador
Para transportar maíz, tiene que transportarlo en una distancia mucho menor de la cantidad de maíz que él mismo come. Si es que tienen que ser materiales que pesen poco en relación a su valor económico. En cambio, vamos a ver la situación de una canoa. ¿Qué tanto avanza una canoa? Se ha calculado que un hombre puede hacer avanzar una canoa a la misma velocidad que avanza en tierra firme, él mismo caminando. O sea, la diferencia de distancia no es mucha. Pero en cambio, ¿qué capacidad de carga tiene una canoa que puede manejar un hombre? Entonces ahí tendríamos una enorme ventaja. Y luego, evidentemente, la chinampa. La chinampa, que es la fuente de riqueza por excelencia de toda esta zona en donde las aguas lo permiten. Entonces, el lago proporciona lo que se llama un territorio cultivable de pantano. Se construye algo firme, enclavado en el fondo del lago, que no es muy profundo. Se ponen estas estacas que constituyen el borde de un territorio. Se ponen todas juntas de tal manera que existan vías estrechas de comunicación, que es posible donde se están facilitando las cosas porque el hombre se transporta fácilmente. Y esto ya es cuestión de otro tipo de organización, en el que por lo regular pueden intervenir pueblos que se benefician sin pertenecer a un solo altepetl. Muchas veces es con colaboración de distintos altepemes. Esto implica ya una serie de alianzas políticas, obviamente de todo lo que esto implica de enemistades, amistades, etcétera, hegemonías indudablemente que son las dictadas por los pueblos más poderosos. Entonces es todo un sistema, se crea todo un sistema de carácter económico y político. Una señal de su participación a favor de los mexicas se encuentra en la propia iglesia de Chiconautla, en la imagen de Santiago, localizada a un costado del templo. La historia religiosa cuenta que Santiago se convierte en caballero de Cristo a partir de la serie de mitos que los cruzados expresaron durante sus batallas al tratar de recuperar Tierra Santa. Hasta el siglo XIII, Santiago es más reconocido a partir de vincular la leyenda a la Reconquista cristiana, donde se relataban apariciones del santo con una espada llameante, montado en su caballo blanco, en los lugares donde el enfrentamiento era más sangriento y difícil para los cruzados. Tales leyendas dieron al personaje la fama de soldado protector, razón por la cual se le llamó Criste Miles, o soldado caballero de Cristo. Ya para el siglo XVII se incluye en su iconografía a figura de los moros bajo las patas del caballo como símbolo de ser vencidos por Santiago. En otro tiempo y escenario, durante el periodo de pugna de los conquistadores contra los mexicas en el centro de México, pueden encontrarse relatos con historias que relacionan a Santiago con el enfrentamiento entre españoles e indígenas. Similar situación a la morisca, pero ahora venciendo a los indios infieles. Es posible que, emulando las hazañas de los cruzados, los españoles hicieran aparecer a Santiago Caballero en los lugares de las tierras nuevas que fueron más difíciles de someter, como es el caso de Chiconautla.
Durante la guerra contra los españoles, las fuentes documentales mencionan que la toma de Tlatelolco y Tenochtitlan significó para los iberos una difícil batalla que ganaron gracias a la ayuda de Santiago, motivo por el cual la advocación de la iglesia es Santiago Tlatelolco. Pero la imagen representa un Santiago mataindios, pues bajo los cascos del caballo, en su peana, aparecen las figuras de indígenas vencidos. Santiago, localizado en Santa María Chiconautla, supone que se trata de Santiago mataindios, porque, como es posible apreciar, la imagen de su peana no es la de los moros, sino la de indios. Sin embargo, no se trata de indios vencidos. Se presentan personajes nobles identificados por los elementos de uso de esa clase social, que componen su plástica y que por la región representan parte de la nobleza de Tenochtitlan. Una tilma anudada y cacles, especie de sandalias. Además, la escena pictórica señala el símbolo de la fundación de Tenochtitlan, un águila sobre tunales. Esta información oculta a los españoles de esa época es una parte de la historia del pueblo contada con imágenes a través de la plástica indígena manejada en los códices y plasmada en la peana del santo. Esta situación evidencia, como menciona Peter Gerard, que la región de Ecatepec y Chiconautla fue visitada por los españoles en 1519, pero dominada hasta 1521. Muchos factores influyeron en el proceso de sometimiento indígena en esta zona, como la conservación de algunos linajes nobles indígenas, que llegaron a convertirse en caciques locales, funcionando como mediadores con los españoles. La división de los gobernantes indígenas por el control político. La inconformidad de la gente ante el sometimiento mexica. El excesivo pago de tributo. La meticulosa labor de los religiosos en el trabajo de evangelización y el sometimiento forzado de pueblos. La presencia en un periodo tardío de estas pinturas en la peana de Santiago dejan ver que para el siglo XVIII, fecha de la hechura del santo, aún persiste ese hecho crucial en la memoria de los descendientes de aquellos gobernantes nobles prehispánicos. A partir de este momento se inicia el proceso de imposición de un nuevo orden político, económico, social, religioso y territorial, que mantenía, sin embargo, la organización prehispánica de recaudación del tributo. De acuerdo con Gerard, la encomienda se refería a un sistema de administración colonial en el cual los gobernantes indígenas y la gente de los pueblos que gobernaban quedaban bajo la protección de un encomendero, nombrado así porque debía vigilar la conversión de los indios al cristianismo y su aceptación de volverse súbditos del rey de España. La organización en encomiendas hizo surgir las estancias, que de acuerdo con varios autores, corresponde a una extensión de tierra destinada a la agricultura y la ganadería. Una encomienda podía estar entonces formada por varias estancias. Las estancias de Tlatelolco en el siglo XVI incluían San Lucas Xoloc, San Andrés Tecalco, San Pablo de las Salinas y Santa María Ozumbilla, al norte de Ecatepec. Las estancias de Tenochtitlan incluían San Francisco Coatliquixca, San Pablo Tecalco y San Pedro Ozumba Huatzompa. De acuerdo con Galicia y Sánchez, entre los descendientes de la nobleza indígena de Moctezuma, a quien le fue otorgado un cacicazgo, se encuentran don Diego de Mendoza, Austria, y Moctezuma, quien reclama las tierras pertenecientes al pueblo de Santiago Tlatelolco, incluyendo, entre otras, las del pueblo de Xoloc. Doña Isabel de Moctezuma recibe la encomienda de Tacuba y a doña Leonor de Moctezuma se le da en encomienda Ecatepec. Esta y Tacuba resultaron los únicos casos de encomiendas dadas a perpetuidad.
La asignación de la encomienda de Ecatepec provocó conflictos con los gobernantes de Tlatelolco que reclamaban los tributos de las estancias consideradas parte del patrimonio de esta encomienda. Ese momento de orden geográfico-político dejó también fuera algunas poblaciones pequeñas dispersas a las que se ubicó en otros lugares con el fin de poderlos administrar y evangelizar. En ordenanza dada por el rey Felipe III, en Toledo, el 19 de febrero de 1556, se pedía que los indios que están derramados en las quebradas, montes y soledades y sin poblaciones, se habían de reducir a poblaciones donde puedan ser bien doctrinados y vivir en policía. Esta congregación toda se haga de los pueblos que le están aplicados, levantándolos y congrandándolos en el vacío que hay entre Xoloc y Petlacalco, comenzando la población donde Xoloc, en buena traza y política, y aunque no alcance el pueblo de Petlacalco, se queda de dicho pueblo. Y en él su iglesia, y si en los pueblos de San Jerónimo y Santana hasta Calco dijeron congregarse en el mismo pueblo de Petlacalco y no en vacío, de entre los pueblos se les concede poderío hacer, y el beneficiado propietario y su ayudante de cura digan todos los días festivos 4 misas, 2 cada uno, una en la cabecera de Tizayuca, otra en Xoloc, otra en Petlacalco y otra en San Bartolomé, y en esta forma se ejecute. Atzompa y Cuautliquixca, de acuerdo con documentos del Archivo General de la Nación en México, fueron congregados en Ozumbilla. De acuerdo con Charles Gibson, la distribución social y económica de los pueblos de la región Ecatepec-Tizayuca quedó de la siguiente manera. Chiconautla, sin sujetos. Tecama, Axoloapan. Tenochtitlan, Cuautliquixca, Cuautihuisca, Iztahuacan, Aztahuacan, Reyes, Ozumbilla, Ozumba, Santa Marta, Tecalco, Tepopula, Tetepilco. Tlatelolco, Coaltepec, Toltepec, Xalostic, Cuatitlan, Ozumbilla, Ozumba o Atzompan, Xoloc, San Pablo de las Salinas, Tecalco, Tepopula. Al inicio de la colonia no existía la propiedad privada de la tierra. No fue sino hasta que los españoles se dieron cuenta de que no existían los grandes tesoros por los que habían venido a la Nueva España, que se interesaron por otra forma de riqueza que consistía en la posesión de grandes extensiones de tierra que trabajaban los indígenas. De acuerdo con Gibson, los españoles usaron 3 formas para apropiarse de las tierras de los indígenas: por compra directa a los ocupantes o a los encargados de su administración, aunque a veces los españoles rentaban las tierras indígenas y después asumían la posición de que el pago de la renta cubría el pago de la compra. Otra forma de apropiación suponía el uso de privilegios de la encomienda o de posiciones de autoridad política, a pesar de que las concesiones de encomiendas que se otorgaron desde el inicio no incluían propiedad territorial, pero sí facilitaron la adquisición de esta. La tercera forma fue la recepción directa de una merced, que era una asignación otorgada por el rey de España, asignada a los conquistadores y a los primeros pobladores de la Nueva España, mediante previa solicitud. Esta forma de asignación de tierras dio como resultado un tipo de propiedad territorial denominado mercedes de caballerías. De este modo, todos los terrenos que poseyeron los encomendadores tienen como origen las mercedes de los virreyes, o compras hechas a los indios, o bien, en parte, el pago de composiciones a su majestad, esto es, títulos siempre diferentes de la encomienda propiamente dicha. Para el caso de la región que nos ocupa, podemos mencionar 4 haciendas coloniales, cuya afectación
involucra por su actividad a los pueblos de indígenas que les rodeaban. Estas haciendas son Haciendas Ojo de Agua, Haciendas de San Juan y Hacienda de Ozumbilla. Esta última, fundamentalmente agrícola y ganadera, también denominada Ojo de Agua, por un afluente de agua dulce que se localiza dentro de la misma hacienda, ejemplifica cómo, a partir de pequeñas estancias adquiridas por las Mercedes, fue conformándose en hacienda desde 1533 hasta finalmente quedar constituida como se muestra cuando es comprada en 1643 por Andrés Gudiel y Peralta. Sin embargo, la condición de compra, venta y cesión de tierras, aunados a la desecación del lago, provocó despojos injustificados y corrupción al confundirse las tierras comunales en tierras baldías. Se tiene documentado el pleito que los indios de Chiconautla trataron sobre la estancia de ganado menor, con real sello refrendado el 25 de febrero de 1564, habiendo medido la cerca desde la fuente que llaman Casillas, contando 1060 pasos. Dan testimonio signado de Antonio Alonso y Ana Ramírez, su mujer, de una escritura de venta a favor de Juan Martínez Gomero en que le vendieron 2 sitios de estancia en términos de Chiconautla, el uno que se dice Azumba o Zumba y el otro en términos de Xaltocan, 9 de noviembre de 1564. En las relaciones geográficas del siglo XVI se establece que la jurisdicción de Chiconautla, que hacia 1580 era cabecera de corregimiento, teniendo sujetas a otras 3 cabeceras, Ecatepec, Xaltocan y Tecámac, al señalar que hay en esta jurisdicción de Chiconautla 5 fuentes caudalosas que emanan agua dulce, que molerá un molino con el agua de todas y están en la estancia que llaman de Juan Martínez Gomero, sujeta de este dicho pueblo. Es decir, que desde el siglo XVI la estancia de Ozumba, que dará lugar al surgimiento de la hacienda de Ozumbilla, pertenece al patrimonio territorial de Chiconautla. En un litigio registrado en el Archivo General de la Nación, se dice que en 1700, cuando don Jerónimo Carranza compra a Pedro Zurita y antes a Juan Gómez Rabasco la tierra, agua y potreros de la hacienda de Ozumbilla, que está en la jurisdicción de San Cristóbal, y otras tierras de la dicha hacienda, agua y potreros que están en el partido de Xaltocan, jurisdicción de Zumpango, tierras que hay desde el casto de la dicha hacienda al barrio de Tonalitla, las cuales se dieron en posesión a los dichos naturales de San Miguel Xaltocan, siendo ahora afectados por el nuevo dueño. La hacienda de Santa Lucía, de la Compañía de Jesús, puede considerarse como la más significativa en la región. Se fue conformando con la adquisición de tierras predominantemente agrícolas. Gibson señala los conflictos que tuvieron los frailes con las comunidades aledañas a falta del control de su ganado que arruinaba las cosechas de los pueblos alrededor. Hacia el final del siglo XVII, Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, realizó la mayor transacción del periodo virreinal al comprar de los jesuitas Santa Lucía Xalpa, Los Portales, San Javier, entre otras, a un precio de 1.020.000 pesos. Las 4 haciendas incluían una fracción sustancial del total de las tierras al norte del valle, donde están ubicados los pueblos de nuestro estudio. Hacer este recorrido por la región Ecatepec-Chiconautla permitió el acercamiento a la conformación del espacio geográfico y cultural que sirven de referente a la actual conformación geopolítica de la región, que implica, como se aprecia, la cosmovisión de los pueblos originarios que conforman este relato, contribuyendo al reforzamiento de su identidad al compartir la historia, el territorio y la cultura.
quiero agradecer la realización de este segundo programa a la propia Universidad Nacional Autónoma de México y desde luego y principalmente a la gente de las comunidades que nos permitieron el ingreso con nuestras cámaras a los diferentes lugares. Los esperamos en el siguiente programa.